Bien, pues quisiera agarrar un asiento aquí y poder platicar con ustedes. Quisiera que en esta tarde reflexionáramos algunas cosas, algunos pasajes, un pasaje en específico en Marcos capítulo 15, que nos habla del día que el Señor Jesucristo fue a la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Un pasaje impactante. El libro de Marcos es el libro más descriptivo que menciona la agonía del Señor Jesús al ir a la cruz por nosotros. Que no fue nada fácil saber que Él iba a derramar su sangre y venir a ser abofeteado, a ser avergonzado delante de la gente, sabiendo que tenía todo el poder de enviar a sus ángeles y no lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y es importante que nosotros comprendamos la magnitud de lo que Jesús hizo para que valoremos nuestra salvación, para que valoramos lo que Él nos ofrece para restaurar nuestras vidas y para tener comunión con Él. Dice el libro de Marcos capítulo 15 versículo 29 al 39, dice: los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Estaban burlándose del Señor Jesús. Era un lenguaje, era una sátira, algo irónico. Jesús estaba golpeado, falsamente acusado, siendo inocente. Ese día que Él entró, esa semana que Él entró, que hoy celebramos el Domingo de Ramos, la gente se emocionó y sabía que Jesús hacía milagros que nadie había hecho. Sabían que Él venía del linaje del rey David, porque las Escrituras hablaban que el Salvador del mundo vendría del linaje del rey más importante y más fiel a Dios, que fue David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que de ese rey vendría el Salvador, el Mesías, el que va a reinar para siempre, por los siglos de los siglos. Y cuando le vieron a Jesús, empezaron a emocionarse y a recibirlo como rey, como Mesías. Pero en la mente de la gente, ellos estaban esperando a alguien que los libertara del yugo de Roma. ¿A cuántos de ustedes les gusta pagar impuestos? ¿Cuántos de ustedes cuando llega la época, acá es la época, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes dicen, yes, voy a pagar impuestos? Bueno, dicen yes cuando les llega el cheque del income tax de regreso, ¿verdad? Pero no cuando tienen que pagarlo. Y a la gente no le gustaba pagar impuestos, entonces ellos pensaban que el Mesías de Israel iba a liberarlos del yugo de Roma. Y por eso le recibían a Jesús y decían, Hosana. Mucha gente piensa que Hosana significa gloria a Dios, ¿verdad que sí? Hosana en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, pero no significa eso. Hosana en arameo significa sana es salva. Hosana es oh sálvanos, o rescátanos del yugo en el que estamos sirviendo una nación ajena. Pero la gente buscaba a Dios para ver qué podía obtener de Él. Y nosotros podemos vernos en un espejo hoy y ver que muchas veces nos acercamos a Dios para ver qué podemos obtener de Dios. No está mal cuando nuestro corazón es sincero y de verdad buscamos restaurar nuestra vida y reconciliarnos con Dios para encontrarlo a Él, para darle la gloria a Él. Pero está mal cuando solamente nos acercamos a Dios y vemos en Dios a alguien que va a solucionar nuestros problemas nada más, como decíamos la semana pasada, el genio de la lámpara Aladino, Santa Claus, que nos va a traer todos nuestros deseos. Pero Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice, hablando de la sabiduría, y Dios nos pide lo mismo, que le demos nuestro corazón, que le busquemos, no nada más por lo que podemos obtener, porque esa misma multitud que gritó, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, una semana después, estaban gritando, crucifícale. Y eso nos muestra que a veces nuestras emociones son cambiantes. Hoy tenemos ganas de acercarnos a Dios, luego la otra semana nos enfriamos, y Dios quiere que seamos firmes en Él. Dice el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo, que hoy tiene ganas de una cosa, mañana no, que no desarrollamos disciplina para con Dios, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién de usted quiere ser constante en su matrimonio? Que haya paz, que haya armonía en el hogar. ¿Quién de ustedes quiere ser constante aún en sus finanzas si aprendemos principios de la Biblia de evitar la deuda lo más posible, de ser trabajadores, de ser ahorradores, de ser previsores? Si nosotros seguimos la palabra de Dios y buscamos al Señor, dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios, que Dios reine en nuestras vidas y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Dios es fiel, dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Entonces nosotros no seamos como este pueblo que luego gritó, crucifíquenle. Y cuando Jesús fue siendo inocente, acusado injustamente, dice que la gente empezaba a menear la cabeza. ¿Verdad que eso hace la gente cuando le caemos mal en el trabajo? Ese
este vato, dicen por ahí, ¿verdad? Y empiezan a hacer burla, a hacer gestos, y eso es lo que la gente decía. Jesús había entrado a Jerusalén y había visto el templo muy bonito, un templo que tardó años en construirse, tenía mármol, era una maravilla en el mundo antiguo este templo, arquitectónicamente. Y la gente que lo veía se maravillaba, y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿saben una cosa? Ustedes se sorprenden por este templo, pero quiero decirles que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Dios va a traer juicio a este pueblo, porque eran religiosos, pero en su religiosidad se habían olvidado de lo más importante, que era el amor, la misericordia. Toda la Biblia se resume en ser misericordiosos, en amar a Dios y en amar a las demás personas. Y habían rechazado a Jesús como el Mesías. Grave error. Por su religión rechazaron a Jesús. Y Jesús les dice que ese templo sería destruido, tal como Jesús lo dijo. Sucedió 37 años después que Jesús lo dijo. Entraron los romanos y destruyeron ese templo. Pero Jesús dijo que si destruían este templo, señalándose a sí mismo, porque la Biblia dice que nuestra vida es el templo de Dios, ¿Sabías que Dios no mora en templos hechos de manos de hombres? Aquí se congrega la iglesia, pero Dios no está confinado a las paredes de este edificio. Dios está en todo lugar. Dios está en tu recámara, cuando doblas tus rodillas y le dices: Padre, te necesito, ayúdame, Señor. Dios está cuando sales a caminar al parque y empiezas a orar y hablar con Dios. Dios está cuando vas manejando tu carro y empiezas a platicar con Él. La Biblia dice que Dios no mora en templos hechos de manos, sino mora en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Aquí es el templo donde le adoramos. Por eso hay que cuidar lo que vemos, lo que hacemos, que no almacenemos en nuestro corazón odio, amargura, sino que dejemos que Dios controle nuestras vidas. Y Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días, ¿qué dijo? Lo levantaré. Porque Jesús sabía que iba a Jerusalén y que iba a morir injustamente por nuestros pecados, pero que a los 3 días el Padre le iba a levantar de entre los muertos. Algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad, ni ha vuelto a pasar. Porque Jesús vive, porque Él resucitó, es una garantía para nosotros de que lo que Él dijo es cierto. De que un día nosotros también, si ponemos nuestra fe en Él y le seguimos en esta vida, aunque hayamos pasado problemas difíciles, pruebas, desencantos, desánimos, gente que nos traiciona, si tenemos nuestra fe en Jesús, sabemos de que Él nos ama y de que un día vamos a resucitar con Él cuando cerremos nuestros ojos. Qué terrible es la muerte sin Cristo. Qué terrible es saber que tú y yo un día vamos a morir en algún lugar y que vamos a cerrar nuestros ojos y sabemos que vamos a expirar nuestro último aliento, que vamos a dejar esta tierra. Pero qué esperanza tan grande saber que somos de Cristo y que Él ha prometido de que si de verdad le amas y le has dado tu corazón y le estás siguiendo, tienes vida eterna y no vendrás en condenación. No porque somos buenos, sino porque Él es maravilloso. Entonces, hermanos, dice que la gente que se burlaba de Jesús y dice: vamos, tú derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, y si puedes hacer algo tan grande, no te puedes salvar de la cruz. Jesús callaba. Dice la Biblia en Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero. ¿Saben por qué? Qué sabio el Señor. A veces nosotros somos medio tontos, que nos ponemos a argumentar con otros tontos que no entienden, y Él tiene la cabeza llena de no sé qué, de basura. Y por más que tratamos de convencerlos de algo, ellos aseguran, dice la Biblia, que el necio cree que es más sabio que 7 sabios. ¿Sí? Y dice la Biblia que cuando tú te pones a pelear con el necio, tú te haces necio juntamente con él a veces. Y Jesús podría decir: pues yo soy Dios y yo vine aquí a salvarlos. Pero Jesús callaba, sabía que de nada tenía caso de estar peleando con alguien, que lo único que quería era destruirlo, el odio contra él. Entonces, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: oye, espérate, ¿los maestros de la ley quiénes eran? ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Eran los religiosos de la época que conocían la ley, pero se olvidaban del amor y se olvidaban de estudiar los tiempos, que Jesús era el Mesías, que la palabra de Dios había profetizado. Qué terrible, ¿verdad? Que tenemos que cuidar nuestro corazón de religiosidad, porque a veces podemos juzgar a los demás. Ahora, al pecado hay que llamarlo pecado, definitivamente, y hay que tratar de restaurar a la persona. Dice la Biblia que si alguien está en pecado, nosotros que buscamos ser espirituales o tener vida con Dios, le restauremos, pero también con humildad, sabiendo que nosotros mismos podemos ser débiles, ¿verdad? Entonces hay que restaurar a la gente, pero la religiosidad es cuando nos volvemos jueces de medio mundo, cuando nuestra propia vida nos falta tanto del amor y de la compasión y del buscar de Dios en nuestras vidas. Entonces los intérpretes de la ley estaban juzgando
a los demás y decían, dice, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Vamos a ver si Dios está contigo. Órale, haz algo, estás yendo a la muerte. Que baje de la cruz ese Mesías. Era burla. Mesías significa Cristo. Mesías es hebreo. Masha significa ungir con aceite. Mashiach es el ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios, el Cristo en griego. Y significa aquel que Dios ha escogido para hacer su voluntad. En la antigüedad a los reyes los ungían con aceite. El aceite era como un perfume, un aroma, mostrando que Dios había mostrado su favor sobre una persona para usarle. Y la Biblia hablaba de un Mesías, de un ungido de Dios, que iba a ser el rey por excelencia, que vendría a reinar a las naciones, que vendría a traer, a rescatarnos, a restaurar lo que el pecado destruyó. Y entonces dice que vamos a ese Mesías, rey de Israel, para que lo veamos y creamos. ¿Se acuerda que le habían puesto un título burlón a Cristo en la cruz? Que era, ¿han oído la palabra INRI? ¿Sí o no? ¿Saben lo que significa? Significa Jesús, que es Jesús, Jesucristo, y Jesús, Basileos, bueno, eso es griego, pero era en latín. Ya me hice huevos yo. Rex Judeos, es rey de los judíos. Jesús y rey de los judíos, INRI. Entonces dice que baje de la cruz ese Mesías, Jesús Nazarenus. Jesús Nazareno, Rex Judeos, rey Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, que significa INRI. Entonces dice, para que veamos y creamos, y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban a Jesús. Qué horrible agonía para el Señor. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Qué maravilla que Dios mostró su poder. Jesús estaba callado, pero Dios mostró con quién se estaba metiendo. Dios mostró su autoridad a través de un eclipse solar o alguna manifestación cósmica sobrenatural. Hay historiadores cristianos que escriben en los primeros siglos y dicen que historiadores paganos que no creían en Cristo registran esta oscuridad que hubo en Palestina. Entonces, no hay manera de constatarla, pero hay ciertos escritores que mencionan eso. Entonces, dice que de repente hubo una oscuridad tremenda y había varias gente viendo eso. Y algo que nos muestra también es que a veces la gente se va a burlar de nosotros cuando nos acercamos a Dios. Quizá ya te ha pasado a ti, y si no te ha pasado, te va a pasar. Sobre todo cuando recién comienzas a caminar con Dios, la gente empieza a burlarte y a decirte, ya te clavaron el cerebro, ya te cambiaste de religión. Y dijimos, no predicamos una religión sino una relación con Dios a través de Jesucristo. Pero la gente en tu trabajo, si antes tomabas con ellos, se van a burlar de ti. Pero ¿sabes una cosa? Tú, hermano, hermana, amigo, continúa fiel con Dios. Porque Dios es el que se encarga, aunque tú te calles, Dios es el que se encarga de exaltarte. Si tú eres fiel a Dios, Dios va a restaurar tu vida y tu matrimonio. Claro, si tu esposo también quiere restauración, o tu esposa, ¿verdad? Porque el matrimonio es de dos. Es ahí, Dios no forza los corazones de nadie a la fuerza, pero Dios a veces los humilla y les pone circunstancias para que volteen a Él. Pero Dios va a restaurar tu vida y la gente va a voltear y va a decir, wow, pues sí es verdad, le está yendo mejor, le veo una alegría en su rostro, en su cara. Dios está trabajando en la vida de esta persona. Entonces Dios vindicó al Señor Jesucristo con este eclipse y dice que esa misma hora Jesús gritó con fuerza su último suspiro del Señor muriendo, Dios encarnado y como ser humano muriendo. Eloí, Eloí, lema sabactani. Significa en arameo, Dios mío. Él es el nombre de Dios en hebreo. Samuel significa el nombre de Dios. Él es el nombre de Dios en hebreo, pero el arameo es un idioma parecido, así como el portugués, el italiano con el español se parecen, el arameo se parece al hebreo. Y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tremendo grito de agonía. Usted puede pensar que Jesús, siendo Dios, estaba sometido al Padre en su humanidad. Y Él decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué cree que sucedió esto? Varios estudiosos de la Biblia se ponen a pensar, pero ¿cómo si Jesús es Dios? ¿Cómo es posible que en su humanidad Él se siente abandonado por el Padre con quien oraba? ¿Por qué? Y la Biblia dice que el que no conoció pecado, Jesús que nunca falló los estándares de Dios, que siempre mostró amor, que siempre mostró rectitud, dice la Biblia que por nosotros fue hecho pecado, en el sentido que los pecados tuyos y míos, nuestra culpa fue pagada por Él. En una ocasión escuché
que tener al Señor Jesucristo es como tener un recibo de una tienda. Por ejemplo, si yo voy a una tienda y veo este celular y por decir este celular cuesta, no sé, 300, 400 dólares. Si yo me salgo con la caja del celular afuera y si estoy en Best Buy y empieza pip, 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 a algunos de ustedes ya les ha pasado, ¿verdad? Espero que no por rateros, sino porque se les olvidó quitarle el sticker, ¿verdad? ¿O no les ha pasado? Y toda la tienda voltea a verte y tú, ¡hey! Y si lo pagué, no soy ratero, aquí tengo el recibo, pero ya te quemaron delante de todos, ¿no? Y ¿alguna vez le ha pasado a alguno de ustedes o no? Levante la mano. ¿No? A mí me pasó una ocasión, creo que en Ross, compré una ropa y se les olvidó quitarle el sticker y suena la alarma al salir y me regreso. Y no estoy robando, ¿verdad? Y luego van a decir, el pastor se estaba llevando una corbata. Bueno, fíjese que cuando nosotros pagamos algo, si pagamos este celular y cuesta 300, 400 dólares y tenemos el recibo de Best Buy, la tienda que hayamos ido, no nos da miedo salir de la tienda y que suene la alarma. Estamos confiados. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos robando. Sabemos que tenemos un recibo que dice, está pagado. Y ¿sabes una cosa? La Biblia dice que nuestros pecados nos separan de Dios y mereceríamos el infierno. Pero la Biblia dice que Jesucristo pagó en la cruz todos tus pecados y mis pecados. Esa fue la magnitud de su amor. Todas tus faltas, tus desobediencias, tus indiferencias a Dios, tus egoísmos, tus orgullos, lo que tú lastimaste a otras personas. La Biblia dice que si te arrepientes con todo tu corazón y le das la media vuelta a tu pecado, el Señor puede restaurarte. Y Jesús llevó en la cruz el pecado de todos nosotros. Y algunos dicen, bueno, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado del mundo cayó sobre Él. Y yo creo que eso es verdad, que el pecado del mundo cayó sobre Él, aunque Él era justo. Pero ¿sabes lo que Jesús estaba haciendo? El Señor Jesús estaba citando un salmo precioso de la Biblia, el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, es un salmo que anticipa ese ungido de Dios, ese Salvador, ese Señor que va a venir a rescatarnos. Y el Salmo 22, mira cómo comienza el Salmo 22. Dice Salmo 22:1, ¿cómo comienza? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué había dicho Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Jesús estaba citando este salmo y este es algo maravilloso. Les voy a decir por qué. Porque había una audiencia, los romanos estaban crucificados, pero había una audiencia judía. ¿Cuántos de ustedes saben el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada, en lugares de delicados, me hará descansar. Hasta Andrea se lo sabe, mi hijita chiquita, ¿sí? Dice descansar, ¿verdad? Y le cambia palabras, pero así lo dice. Entonces, Jesús lo que estaba haciendo era comenzando un salmo para que la gente que estuviera viendo su crucifixión, la gente que se estaba burlando, en su mente podía ir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tú fuiste la fortaleza de nuestros padres que confiaron en ti, pero Señor, ahora estoy humillado. Y el rey David está escribiendo este salmo, ¿saben cuánto? ¿Cuánto antes de Cristo? ¿Saben cuándo reinó el rey David? En el año 1010 al año 970 después de Cristo, 40 años reinó el rey David. 1000 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, el rey David escribió el Salmo 22. Y dice, qué hermoso, ¿verdad? Y David comenzó diciendo, Dios mío, porque se sentía abandonado en su vida. El Espíritu de Dios lo inspiró para reflejar lo que iba a suceder con su descendiente que venía de su propia sangre, el Mesías, el Rey. Pero no nada más iba a ser rey de Israel su descendiente, sino rey de las naciones. Y dice, ¿por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Vamos a saltar al 6, dice, porque yo no soy un hombre, sino un gusano. Pero pastor, ¿cómo va a decir eso de Cristo? Es blasfemia. No, Cristo mismo estaba citando un salmo mesiánico. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad los gusanos, ¿de dónde se saca la tinta? De las plumas. No. ¿De dónde se saca la tinta originalmente? Por ejemplo, los aztecas usaban insectos, la cochinilla. ¿Han oído la cochinilla? No la cochinilla pibil, la cochinilla, que son unos animalitos que los aplastas y sale sangrecita roja, ¿sí? Pero la pintura de esa sangrecita roja la usaban para teñir ropas, el carmesí. Entonces dice Jesús, dice el Salmo, soy gusano, o sea, me han pisoteado la sangre, ¿no? Me han pisoteado y no hombre, soy el hazme reír de la gente. ¿No estaban haciendo eso con Jesús? ¿Sí? Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas
y mueve la cabeza, exacto lo que estaban haciendo con Jesús. Entonces Jesús, al decir, lo dijo de corazón, porque sintió el peso del pecado, el tener que ir a esa cruz sin merecerlo injustamente, y el peso de los pecados del mundo cayendo sobre él, pero a la vez quería que la gente completara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y que la gente dijera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De mí se burlan y mueven la cabeza. A lo mejor alguien le siguió el salmo en su mente, que se lo sabía de memoria, y de repente se quedó con la boca abierta de que estaba presenciando lo que David había dicho 1000 años antes que iba a pasar. Impresionante, ¿verdad que sí? ¿Algunos de ustedes se habían puesto a pensar por qué Jesús decía estas palabras? Dios mío, ¿sabían que era referencia al Salmo 22 o no? ¿Sí? Pues para eso están en la iglesia, para aprender la palabra, ver la conexión que hay y la armonía que hay en la palabra de Dios entre un libro y otro, y ver qué precioso y qué maravilloso es nuestro Dios a quien servimos. Que lo que la Biblia dice que iba a pasar, pasó. Y lo que Dios dice que se va a cumplir, se va a cumplir. Y un día también Cristo va a venir. Y un día también vamos a morir y dar cuenta de nuestra vida. Y por eso hay que servirle al Señor. Entonces dicen, confiaba en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere, que lo salve. ¿Cómo es la gente, verdad? No ha cambiado nada. La gente, han pasado 3000 años y la gente sigue igual de descarada. ¿No le ha pasado a usted que se acerca a Dios y mira cómo te está yendo como en feria? ¿Te acercaste a la religión? No, que te iba muy bien, ¿verdad? Hay gente que en vez de ayudarte, te aplasta más. Parece que les diera gusto que te fuera mal, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios no nos deja, que somos del Señor. Y dice: soy como agua que se derrama. O sea, estoy desparramado, humillado, mis huesos están dislocados. ¿Sabías que la cruz muchas veces, el estar en esa posición de la cruz, dislocaba? Jesús ya llevaba 6 horas en la cruz cuando expiró. ¿Sabes lo que es estar clavado, desangrándote 6 horas? Entonces dice: mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Yo creo que de angustia, de dolor, pero interesante que también le aventaron una lanza para asegurarse que estuviera muerto el Señor, ¿se acuerdan? Y salió agua y sangre de su costado, y su corazón también fue destrozado. Y dice: tengo la boca seca, tengo la lengua pegada al paladar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: tengo sed? Y le trajeron a beber vinagre. Perdón, ¿estamos leyendo el Antiguo o el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, Salmo 22, estaba profetizado del Señor Jesús y dice: me has hundido hasta el polvo de la muerte. Dice: una banda de malvados me ha rodeado por completo, me han desgarrado las manos y las pies. La Reina Valera dice: horodaron mis manos y mis pies, agujerearon mis manos y mis pies. Yo no sé si David estaba expresando su dolor en un momento de angustia y poéticamente dijo: me agujerearon mis manos y mis pies, pero la profecía estaba siendo escrita de que a Jesús le iban a traspasar sus manos y sus pies con unos clavos. 1000 años antes de que Jesús viniera, la Biblia decía que iba a pasar. Ninguna religión del mundo tiene eso. Por eso sabemos que estamos en la verdad al estar en Cristo. Entonces dice: puedo contarme los huesos, mis enemigos no me quitan la vista de encima. Cuando Jesús estaba siendo clavado, la crucifixión hacía que la gente le costara trabajo respirar. Entonces lo que hacían es que llegaban con un marro y terminaban de romper las rodillas muchas veces para que se quebraran y se terminaran de asfixiar y murieran. Cuando llegaron con Jesús, como lo vieron ya que estaba muy mal y que estaba muriendo, lo único que hicieron es agarrar una lanza, no quebraron sus huesos. Entonces dice: contar puedo los huesos, mis enemigos no me quitan la vista de encima, se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. ¿Y por qué será, hermano? Hoy día no valoramos la ropa, ¿verdad que no? La mandamos a Goodwill. Y algunos tienen una camisa que ya está agujereada, pero no se la quitan, ¿verdad? Y a muchos así les pasa, sobre todo a los hombres. Nos gusta la pijama o la camisa para estar cómodos antes de ir a dormir. Está toda agujereada con hoyos así, pero nos gusta, estamos cómodos y no la damos. Pero hoy muchas veces, algunos de ustedes tienen su chorcito favorito, su camisa favorita. Está para el catre, pero le encanta a usted, porque se siente cómodo. Pero la ropa no vale tanto. Uno puede comprar ropa en tiendas de segunda. Antes no era así, la ropa era valiosa. Entonces cuando alguien tenía una ropa, veían manera de venderla. Y Jesús, como iba a ser un prisionero muerto, como un criminal, dijeron: pues la ropa vale, échala para acá, a ver de quién va a ser. Y se echaron, nada más damos una buena lavadita y nos compramos una ropa que vale $300 o no sé cuánto, ¿no? Entonces se repartieron la ropa del Señor y echaron suertes.
Entonces el Salmo 22, 27 al 29, ya al final del Salmo, dice, se acordarán, dice el rey David, y se volverán a Jehová, al Señor Dios, que es el que es, a Yahvé, todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿De dónde eres tú? ¿De México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Honduras? Nuestros tatarabuelos a lo mejor andaban allá en la sierra indígena. Nada que ver con Jerusalén, lejísimos. Pero tú y yo somos las naciones que hemos venido a Jesucristo. Y que las naciones vendrán de los confines de la tierra y proclamaremos a Jesús, no el rey de los judíos, sino el rey de mi vida, el rey de tu vida, aunque hayas venido de la nación que hayas venido. Qué hermoso, ¿verdad? El Salmo 22. Pues Jesús, su último suspiro fue: Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Salmo continuaba y decía: y las naciones vendrán a Él, el Mesías muriendo por nuestros pecados. Precioso lo que Jesús hizo por nosotros. Dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Algún día el Señor reinará y estaremos con Él. Y dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelita, tus abuelitas y tatarabuelitas, y nosotros algún día nos postraremos delante de Jesús, porque Él es Dios. Porque la Biblia dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Y toda la gloria y toda la vida tiene el propósito de ser de Él y de darle la gloria a Él. La posteridad le servirá, decía el rey David de Jesús, esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, que Él nos hace justos, nos perdona nuestros pecados. Dice, a pueblo no nacido aún anunciarán que Jesús hizo esto. Qué precioso, ¿verdad? Entonces cuando el Señor Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba diciendo, ustedes se burlan, ustedes me insultan, me han abofeteado, me han golpeado, me han desfigurado, pero yo sé quién soy, yo sé cuál es mi destino, yo sé lo que va a suceder, yo soy el Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente podría continuar el salmo y ver lo que estaba escrito, que justo estaban cumpliendo la profecía de lo que estaba escrito, que Jesús pasaría. Tremendo. Volvemos al pasaje de Marcos 15. Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, oigan, está llamando el profeta Elías, ya está delirando. Porque los judíos esperaban, el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina diciendo que vendrá un profeta con el poder de Elías, que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea, que traerá restauración de familias y de vidas. ¿Y saben quién era ese profeta? Juan el Bautista. No es que era Elías que volvió otra vez, sino que Juan el Bautista llegó con esa autoridad y ese poder de profeta que Elías había sido para su tiempo, en un tiempo en que la gente no se acordaba de Dios, estaban teniendo ídolos que no eran Dios. Juan el Bautista venía a volver la gente, y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, no se trata de mí, es necesario que yo mengüe, que yo me haga chiquito, pero que Él crezca. ¿Se acuerdan? Y apuntó a Jesús, de Él es el que les estoy hablando. Entonces dice, entonces uno de ellos, ahora yo me pregunto, ¿por qué escucharon Elías y no Eloí, lama sabactani? Algunos de ellos, no todos. Yo me imagino que Jesús probablemente tenía desfigurada la boca de los golpes. ¿Alguna vez se te ha hinchado la lengua? ¿Nunca te ha picado una abeja? ¿O una alergia? Y estás hablando así que no puedes hablar bien. ¿Sí? Cuando tienes un golpe te muerdes la lengua, no puedes hablar bien. Y Jesús gritó con su desfiguración, sus golpes, su sangre. Y dice que entonces uno de ellos empapó una esponja en vinagre, se acercó a Jesús para que bebiera, diciendo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Me acuerdo de un pasaje en otro libro de la Biblia, cambié a un versículo, donde cuando Jesús es arrestado, Pedro agarra y saca su espada para defender a Jesús, y pues se ve que no era muy bueno, era pescador, porque le falló al guarura del sumo sacerdote, le dio en la oreja a un pobre señor o muchacho que se llamaba Malco. Y la Biblia dice que Jesús tocó la oreja y lo sanó a Malco, y le dijo a Pedro, ¿qué haces? Guarda tu espada, porque todos los que usan la espada, por la espada morirán. Y le dice, ¿qué no sabes, Pedro? Que yo podría llamar a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabes lo que era una legión en el ejército romano?
6,000 soldados. O sea, Jesús dice, ¿cuántos? A ver, ¿qué tal andan en matemáticas? ¿6 por 12? Ya los empecé a dudar. 6 por 12, 72. O sea, Jesús podría haber dicho, yo puedo ahorita decir, Padre, sálvame, y 72,000 ángeles vendrían. Pero dice, no, a esto he venido. Cuando Jesús oró al Padre en el huerto de Getsemaní, antes de que lo arrestaran, dijo, Padre, mi alma está afligida hasta la muerte. Dice que sudaba como gotas de sangre. ¿Pero qué diré? Líbrame de esta hora. Dice, no, para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. Tremendo y bárbaro que aprender del Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros recibimos así las pruebas? Bueno, entonces Jesús dio un fuerte grito y murió. Y mire qué precioso. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Y cuál es la importancia de que el velo del templo sea rasgado? ¿Sabe cuál es la importancia? Por cierto, el velo no estaba hecho del velo como el que se ponen algunas muchachas o las árabes, ¿verdad? Bien delgadito, ¿no? El velo del templo era hecho de pieles de animales. Dice el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, que ni dos yuntas de bueyes jalando para cada lado lo rompían, de tan fuerte que era el velo. Entonces al Jesús morir en la cruz, el velo se rompió. ¿Sabe por qué? Porque el velo era una cortina de piel que separaba el lugar santo donde entraban los sacerdotes al lugar santísimo del templo, que el sacerdote entraba una vez al año de forma oficial para pedir por los pecados del pueblo. Entonces el sacerdote, eso se llamaba el día de la expiación, está en Levítico capítulo 16. Entonces el sacerdote tenía 2 chivos, y en un chivo ponían, macho cabrío, ponían las manos y decían, oh Dios del cielo, venimos ante ti a confesar nuestros pecados, Baruch atay Adonai, Baruch atay Hashem, y hablaban en hebreo, y decían, hemos venido a confesar nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Dios del cielo, que tú perdones el pecado de tu pueblo. Y después de poner las manos sobre ese chivo, lo soltaban al desierto y se iba, ve, y se iba. Y era un simbolismo decir que cuando tú y yo confesamos nuestros pecados de corazón, de verdad de corazón delante de Dios, Dios se lleva lejos de ti tu culpabilidad. Y el otro macho cabrío se volvía a confesar los pecados, y ese sí lo degollaban de una forma que no sufriera, se desangraba, y lo consumían en el fuego como holocausto, como diciendo, Dios quemará nuestros pecados y los borrará, y merecemos morir porque le hemos dado la espalda al Dios que nos dio la vida, pero Él ya llevó nuestras culpas y nos ha perdonado. Entonces Jesús vino como el Cordero de Dios que quitó tu pecado y el mío. Entonces ya no era necesario un sacerdote que fuera intermediario entre tú y yo. Dios pone en la iglesia pastores y líderes para equipar al pueblo de Dios para servir. Pero nosotros no somos sacerdotes en el sentido de que tú me necesitas a mí para llegar a Dios. Qué maravilloso es saber que donde tú dobles tus rodillas, el Dios que hizo los cielos y la tierra puede escucharte. Y no te puede escuchar a mí más que a ti. Aunque sí dice la Biblia que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. O sea, hay que vivir una vida recta ante Dios. Pero la justicia también viene a través de que Jesús nos perdona. Entonces, lo que estaba diciendo aquí Dios era, Jesús en otro evangelio dice, está completado todo, consumado es. Entonces el velo fue abierto y está diciendo, hay libre acceso a la presencia de Dios, porque Jesús ya murió por nuestros pecados. Eso significaba que el velo fue roto. Por eso dice Hebreos, léalo conmigo, Hebreos 10, 19 al 20. Así que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Yo creo que los sacerdotes que se burlaron de Jesús y lo bofetearon, yo creo que para ellos se rascaron la cabeza, que su templo, el velo se rasgó en dos, que hubo un eclipse. Dios mostró su poder sobre Jesús en su muerte, el Padre. Y dice la Biblia en el versículo 39 del capítulo 15 de Marcos, el capitán romano, un centurión, ¿sabe por qué se llamaba centurión? Porque él era el jefe de varios soldados. A ver si le adivinan, ¿de cuántos soldados creen que era jefe? ¡Ah, qué listos son! ¿Sí? Centurión, era general de 100 soldados. Entonces dice que el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Qué impresionante que los escribas de la ley, que se supone que eran religiosos y conocían la religión, abofetearon a Jesús y se burlaron de él,
pero que uno de los criminales se arrepintió en Lucas 23 y volteó a ver a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino el corazón de este hombre, que la religión lo condenaba, que él sabía que moralmente la había regado, que Jesús lo viera con compasión y le dijera: hoy mismo estás a punto de morir y sabes y tienes miedo a la muerte, pero porque volteaste a mí y me dijiste: Señor, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y que otra persona que no merecía a Dios, un centurión romano que ni siquiera conocía de la ley de Dios, tuvo más sabiduría que los religiosos de ver que Dios estaba haciendo algo impresionante al traer esas tinieblas sobre la tierra. Y volvió a ver a Jesús y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y para un romano, decir que alguien era hijo de Dios estaba diciendo: este hombre es especial, este hombre es divino, hay algo de Dios con este hombre. Yo me imagino que cuando se dio la noticia de la resurrección, probablemente ese centurión vino a los pies de Jesucristo, a pesar de que fue uno de los que estuvo comandando a los soldados para que lo golpearan y lo bofetearan. Qué impresionante, ¿verdad? Qué hermoso lo que Dios hace. Y por eso dice la Biblia que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Dios no vino a buscar ingenieros, no vino a buscar a todo el mundo, pero Dios no pone preferencia si eres profesionista, si tienes dinero, si eres de una nacionalidad o de otra. Cristo Jesús vino a buscar a todo el que quiere encontrarle. Y dice la Biblia que Dios se revela a los que son humildes de corazón. Si tú eres humilde de corazón, Dios va a hacer grandes cosas por ti, porque sabes que lo necesitas a Él. ¿Cuáles son las reflexiones del mensaje que hoy escuchamos? Hoy reflexionamos que Jesús entiende tu agonía cuando pasas por sufrimiento. ¿Usted cree que fue fácil para Él? Las bofetadas y las escupidas y el lenguaje irónico y todas las majaderías que le dijeron. Claro que no. Pero entonces, cuando tú pases por un momento difícil en tu vida, acuérdate que no estás solo. Nunca te pase por tu mente decir: Dios no puede entender lo que yo estoy pasando, ¿sí? Porque Jesús la pasó más dura que tú. Entonces Jesús entiende nuestro dolor, y la Biblia dice que no tenemos un intermediario por nosotros que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue probado en todo, pero sin pecado. ¿Qué debemos hacer en respuesta al mensaje de la cruz? Jesús sufrió por nosotros, estaba escrito ya lo que Él iba a pasar, sí pasó por gran dolor, sí sería abofeteado, pero al final de los tiempos sería exaltado, y todos los confines de la tierra y las naciones vendrían a Él. Y la Biblia nos dice que un día todos van a confesar que Jesús es el Señor. Amén. Dice la Biblia de que Él murió por nosotros para que los que vivamos no vivamos consumidos en nuestro egoísmo nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros. Y Romanos 8, 29 en adelante dice que el que no escatimó, el que no se aferró a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Y dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios si Él es el que ya te ha declarado justo y te ha perdonado, si tú te has arrepentido? Dice: dolor, aflicción, hambre, muerte, angustia. En todas estas cosas antes sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si estás pasando por un momento difícil, ¿qué hay que hacer? Dobla tus rodillas y dile: Señor, tú pasaste por eso y peor. Fortaléceme en estos momentos, en esta prueba. Quiero confiar en ti, quiero que seas mi Señor, Señor. Y tu palabra dice que el que se humilla será exaltado. Padre, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti, te voy a dar mi vida, te voy a servir. No voy a vivir para mis propósitos egoístas, sino quiero pensar en tus cosas. Lee la palabra de Dios, dedica tiempo diario a orar, cuida a tu familia, congrégate, habla de Jesús, vive la vida para Jesús, porque Él murió por ti. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar.